Doctora Mauri García, Sí, ¿me escucha, Lisania? le escucho, ahora le escucho bien. Bueno, decíamos que en el día de hoy, ya tú lo has anunciado, tenemos la oportunidad de conversar con un elenco de profesionales donde está el padre de la medicina de emergencia de la República Dominicana, el doctor Tito Suero, quien es traumatólogo, quien es ortopeda de formación y con una especialidad en cirugía de guerra. El doctor Tito Suero es una de las de las personas más importantes en toda la historia de la medicina de urgencia y de desastre de la República Dominicana. De manera que es para nosotros un privilegio enorme de contar con usted, doctor Tito Suero, y le acompaña el doctor Gregorio Gutiérrez, especialista en gestión de riesgo y medicina de catástrofe. El profesor Franklin Gómez, querido amigo, quien es emergenciólogo, formador de recursos humanos. Ese es el elenco que tenemos en el día de hoy para conversar sobre la crisis sanitaria en tiempos de guerra, a propósito de la situación que vivimos en este momento, tanto en Israel, Franja de Gaza, la parte sur del Líbano, Cisjordania, toda esa zona de Medio Oriente en este momento se encuentra en peligro. Las personas que están allí pues están siendo víctimas. Los civiles son lamentablemente lo que aportan a la vida, lamentablemente. Y entonces vimos la semana pasada cómo lugares sagrados, como es el caso de un hospital, fue bombardeado y una cantidad no precisada de fallecidos, pero se estima sobre los 500 fallecidos a propósito de este ataque. Entonces vamos a conversar sobre la dinámica que se debe dar en la medicina, los cuidados sanitarios que se deben dar y sobre todo la crisis que se genera, la crisis de salud en tiempos de guerra. La Organización Mundial de la Salud ha estado abogando por ese cordón humanitario, por facilitar las ayudas humanitarias. Y a propósito de esto, en el fin de semana pues ya veíamos cómo empezaban las ayudas humanitarias a una cantidad ínfima, porque apenas hay unos 30 y tantos convoy, camiones que han ingresado a la zona de Gaza, a la franja de Gaza. Entonces, sobre todo con lo básico, agua, medicamentos, alimentos, en fin. Así que ese es el tema del día de hoy. Nosotros llegamos cada mañana a través de las frecuencias compartidas, 98.5, eso es Rumba FM, 101.1 para toda la parte del Cibao, eso es Premium en el mundo a través de internet, y lo hacemos en YouTube, en el canal interactivo Rumba FM. También usted puede seguirnos a través de la plataforma de RCC Media. 809-682-9850 es el teléfono de cabina, y a nivel nacional, a nivel internacional, 833-380-0062. Buenos días, Lisania Salcedo, y buenos días sobre todo a los panelistas del día de hoy. Adelante. Así es, buenos días una vez más y saludar de manera formal a nuestros invitados del día de hoy. El doctor Tito Suero nos acompaña en esta mañana, ya decía el doctor García, de contar con usted, de verdad es un lujo en este panel, así que le agradecemos el que haya aceptado la invitación. Buenos días. Un honor. Buenos días también al doctor Gregorio Gutiérrez, quien ya nos ha acompañado en otros programas, es especialista en gestión de riesgo y medicina de catástrofe. Buenos días, doctor. Gracias, buen día. Placer estar bien acompañado. Y entonces estamos bien acompañados en esta mañana. Así es, de verdad, un equipo interesante el que tenemos. El doctor Franklin Gómez, emergenciólogo, quien es también parte del equipo de Cátedra Médica. Buenos días, doctor. Buen día, Lisandra. Buen día al maestro Tito Suero. Me honra enormemente estar aquí compartiendo la cabina con el maestro. Fue mi profesor. Y no solo fue mi profesor de grado en la universidad, sino que ha continuado también todo el proceso de nuestra formación en la medicina de emergencia, y es una persona muy querida y que le tenemos una alta estima. A nuestro compañero Gregorio Gutiérrez,
compañeros de Mil Batallas, como se llama, en las instituciones de emergencia, en Cruz Roja, en Defensa Civil, en todo, prácticamente todos los ámbitos. Creo que no nos hemos visto solo nada más los cuerpos de bomberos que nos hemos estado compartiendo. Coinciden en muchos escenarios. Ellos son bomberos, yo no, pero en los otros escenarios sí. Así que es un alto honor estar acompañado de estos dos caballeros, dos glorias de la medicina dominicana. El honor es Y para nuestro nosotros, como equipo aquí en la producción de Cátedra Médica de poder contar con sus participaciones y sus aportes, sobre todo porque estamos viendo esta situación que se vive en esta zona del mundo y que tiene a la comunidad internacional con los ojos puestos allí por el tema humanitario, por la cantidad de fallecidos, por la cantidad de heridos. Ya se habla de unos 4.651 personas que han fallecido solo en la Franja de Gaza y unos 14.245 heridos. Y la situación sigue sin mediarse, sigue el conflicto. Entonces nosotros como espacio queremos hablar de todo lo que surge a raíz de un conflicto como esto en tema sanitario. Entonces creo que iniciar por aquí conociendo sus posiciones desde cada uno de sus enfoques con relación a cuáles son esas principales situaciones o principales desafíos que se enfrentan en una situación como esta que vive Israel en tema sanitario. Mira, hay una información importante que estuve así revisando y me llamó poderosamente la atención. Y es que en promedio, desde el 2023 a la fecha, como promedio, hay alrededor de 24 zonas que se consideran en emergencia sanitaria. 24 el problema, zonas. sube, baja, pero fluctúa ahí más o menos de 24 a nivel mundial, 24 zonas. O sea, que eso que estamos viendo pudiera ser 1, 2, 3, pero no son las únicas. Hay inclusive zonas en conflicto sanitario que no tienen esa gran trascendencia porque no son países a lo mejor que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, social, tengan esa gran influencia en el mundo, pero viven también emergencias sanitarias por conflicto. Y que en promedio hay alrededor de 300.000 personas afectadas por esas emergencias sanitarias. O sea, que esto a lo mejor ha sido la hecatombe ahora, Sí. de que conflictos de países conocidos en el mundo entero han tenido este impacto, pero eso no es solo ahora, sino que desde hace mucho tiempo hay esas zonas de conflicto. Y los principales retos, como me pregunta, obviamente, que es el desplazamiento de la población. El desplazamiento de la población, las situaciones de salud precaria que se vive en esa zona, la falta de alimentación, la garantía alimentaria que es crítica, grave en esas situaciones, la falta de los servicios básicos, agua potable, electricidad, asistencia médica per se, sistemas de comunicación, todo eso se colapsa y la incapacidad de cualquier estado, por muy desarrollado que sea, de mantener funcionando su estructura de salud frente a un conflicto de esta naturaleza. Son hospitales de campaña que el maestro Suero y Gutiérrez van a comentar también, que son situaciones sumamente precarias en el que hay que garantizar la vida de los pacientes y que el que no muere instantáneamente por el impacto, por el sangrado, por la lesión, muchas veces muere entonces después por complicaciones, por infecciones, por insuficiencia renal y otras situaciones que acarrea esas lesiones y tratarlo en ese ambiente hostil. Así es. Adelante, doctor Gregorio y doctor Tito Suero, también con sus posiciones con relación a la misma pregunta. No, estamos de acuerdo con Franklin. Depende de la cobertura mediática para que se conozcan esos casos, esos eventos donde hay problemas. Muchos de esos problemas son de origen natural, escasez de agua, una situación reinante, hambruna porque no hay donde sembrar, pero otras son por conflictos bélicos. Y lo que ahora ha hecho resurgir y tomar en cuenta es un conflicto bélico. Sí. Conflicto que
existe desde hace muchos años, más de 70 años, pero que si lo vemos como una acción que requiere una respuesta, la respuesta nunca es tan efectiva, tan buena como se debería ser. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Se sabe que son dos contendientes, que uno puede atacar al otro, que hay uno más fuerte que otro, y la situación es prepararse para cuando ocurra ese conflicto, se destape, ataque a uno de los dos, el otro tener con qué defenderse y con qué proteger a su población. Pero cuando se pierde todas las estructuras, los almacenes, se pierden hospitales, no hay capacidad de respuesta. Y es lo que estamos viendo. Ahora mismo, por la puerta de Egipto con Gaza, de la frontera, entraron 30 camiones. Pero de esos 30 camiones, solo 2 llevaban agua. Y esa agua no da nada más que tal vez para 20,000 o 22,000 personas. Y estamos hablando de más de 1 millón de afectados. Sí. Entonces, todo eso, por más que tú que te prepares, si ocurre una situación como esa, no hay una respuesta adecuada. ¿Y quién padece, quién tiene mayor problema? La población civil, Sí, que es la que está más expuesta. Es a quien le cae la bomba que no estaba esperando, es quien no está preparado para tener que salir corriendo, a quien se le desploma el edificio encima, entonces hay que rescatarlo. Y cuando tú lo rescatas, ¿qué te encuentras? Te encuentras con amputaciones, salen sin extremidades o con lesiones tan severas que concluyen con su vida. O sea que esa situación requiere también que haya una rápida respuesta del sector salud para la atención. Se pierde todo, sistema sanitario, sistema hídrico, electricidad, la cantidad de desperdicios que se generan van a traer ratas, van a traer contaminación. Y el que no se muera tal vez por una herida, o por un infarto, por una enfermedad, por algo que genere el ataque, puede morir por una infección generada por eso. Excelente. Doctor Tito Suero, adelante con su posición. Gracias, sí. Realmente las guerras son escenarios totalmente antihumanos, inhumanos. Había un piloto alemán que fue condecorado por el gobierno por haber derribado casi 100 aviones soviéticos. Un héroe de guerra. Y fue condecorado. Erich. Sí. Erich Hartmann. Pero ¿qué dijo él después? Dijo, señores, la guerra es aquel lugar donde jóvenes que no se conocen y se odian, se matan entre sí por orden de viejos, ¿no? Que sí se conocen y se odian, pero no se matan. Es decir, que hay que partir de la premisa. Qué reflexión. Sí, de la premisa de que las guerras son nefastas en cualquier escenario y sea cual sea la causa. El único ser vivo que utiliza la guerra como instrumento, no para sobrevivir, sino para expandirse, para dominar, es la especie humana. Y las guerras se están describiendo, están en la faz de la Tierra desde hace más de 10.000 años. Ya, por ejemplo, Tucídides, un de los escritores, historiadores de la antigua Grecia, él describió la guerra del Peloponeso entre los espartanos y los atenienses. Y las descripciones que él da ahí pueden ser las mismas que puede dar cualquier periodista que esté cubriendo ahora lo que está pasando en la Franja de Gaza o lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en Sudán, como dice el doctor el Franklin. Sí. Hay otros escenarios actualmente en el mundo donde se están matando. Aquellos se están matando por asuntos
tribales. Esto se está matando por asuntos territoriales, por asuntos religiosos, por asuntos... Pero sí, siempre hay un elemento en que ninguna de las dos partes tienen razón. No tienen razón, porque no hay razón para matarse. Y mucho menos para matar a otro. Y mucho para matar a otro. Eso es así, eso es así. O sea que, en la guerra no todo se vale. La guerra tiene reglas, tiene leyes, y entre las cosas que están prohibidas está el ataque a instituciones como escuelas, hospitales. Sin embargo, hemos visto en este conflicto, la semana pasada vimos cómo fue atacado un hospital y fallecieron aproximadamente unas 500 personas. Entonces, ¿cómo garantizar esa cobertura o ese que se cubran los hospitales, los centros médicos y al personal de salud en medio de un conflicto bélico? El derecho internacional humanitario lo registra, lo establece. Sí. Nunca puede usted atacar, como dice el derecho internacional humanitario, nunca puede atacar un hospital, y por eso los hospitales se marcan. Y el símbolo de marcar esos hospitales son la Cruz Roja o la Media Luna Roja. Sí. En este caso, en esa zona es la Media Luna o la Luna Creciente, como dicen. El personal de salud está identificado, o anda con su bata blanca o su ropa y está dentro del hospital, y si está afuera, como son el personal de socorro, de rescate, tiene su identificación visible. O sea, eso lo que quiere decir es que a esa persona usted ni le dispara ni lo bombardea. Sí. Pero está ocurriendo. Entonces, situaciones así, por más que se hable, por más que se trate, siempre va a haber como diríamos, un cabeza caliente que no le va a importar. Que no respeta las reglas. Suéltenlo ahí. Mira, precisamente los conflictos armados, como ya el maestro Tito decía, desde los años que vienen la humanidad enfrentándose a través de las guerras, es lo que hace surgir una institución como la Cruz Roja. En la batalla de Solferino, que es donde en el norte de Italia, donde surge la Cruz Roja, precisamente en medio de esa batalla. Y su fundador, Juan Enrique Dunant, lo que lo motivó era que él, sin ser ni militar ni nada, se vio atrapado en un viaje que él tenía de negocios en ese enfrentamiento en Solferino. Y lo que le llamó a él poderosamente la atención era cómo se desgarraban, cómo se destrozaban esos ejércitos, el austríaco, el francés, y cómo, lo más grave, dejaban los cadáveres y las personas heridas a su propia suerte para continuar la batalla. No se detenían para curar, para asistir, para hacer frente, sino que era el que mayor capacidad destructor tuviese. Y entonces, cuando en una comunidad se daban los enfrentamientos, se movían a otros frentes de batalla para seguir combatiendo, y dejaban esa estela de heridos, de desangrados, de muerte, todo eso. Y eso le llamó la atención, y él tan pronto pudo salir él organizó ahí en esa localidad personas voluntarias para socorrer a esos heridos, para ponerle un vendaje. No sabían poner un vendaje para un sangrado, calmar el dolor. Se integraron mujeres, jóvenes, adultos, todo esto. Y desde que él se pudo retirar a Suiza, que es un ciudadano suizo, Juan Enrique Dunant, lo primero que propuso era la creación de un comité para asistir a los heridos en combate, los heridos. Y un comité que tenía que tener características de neutralidad y de imparcialidad, porque no importaba a qué bando pertenecía el herido, tenía que dársele la misma asistencia, la misma condición. ¿De qué año estamos hablando, Franklin? Eso estamos hablando cuando se crea la Cruz Roja en 1868. Entonces ese comité se crea en Ginebra, en Suiza, que es un comité para asistir a los heridos de guerra. Y esto es lo que trae después hablando de más de 100 años.
asimismo, trae los acuerdos de Ginebra, donde el mundo entero, en una asamblea, el mundo entero se compromete a respetar los acuerdos de Ginebra. Después se han ido haciendo protocolos adicionando, porque primero eran guerras solamente de artillerías, de ejército, pero se fue tecnificando. No había la capacidad destructora no había, que existe y hoy, entonces se fueron creando protocolos adicionales para las guerras entonces en el agua, para las guerras en el aire, para las guerras terrestres y todo eso, y son los protocolos adicionales. Eso debe aplicarse en el mundo entero, porque son signatarios esos países de ese acuerdo que se hizo. Y por tanto, la Cruz Roja existe prácticamente en el mundo entero. Sí, pero hay un tema con todo esto, y es lo que nosotros desde la semana pasada venimos conversando, y parecía como que teníamos una premonición, y hablábamos de la necesidad, ¿no?, de que el liderazgo internacional que tanto... se presume tanto de que se reúne el G7, el G20, el G80, el G360, todos los G. Sin embargo, decíamos que ese liderazgo se acaba de reunir en Egipto, no llegaron a ninguna conclusión, interesante todo, pero ¿quién le pone freno? ¿Quién hace cumplir? ¿Quién tiene la posibilidad, los músculos en medio de esta situación de sancionar y de llamar a la razón y de llamar a que se respeten que un hospital es un centro sagrado? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? Porque estamos llenos de organismos. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas, tenemos la OTAN, tenemos todas las organizaciones que nos podamos imaginar. Sin embargo, nosotros vemos que aquí está sucediendo que se bombardean hospitales, que no existe un límite donde se toman seres humanos como escudo para en una asimetría donde hay evidentemente en todo esto. Entonces, ¿quién finalmente puede hacer que en medio de una guerra se respete los centros sanitarios, los lugares que se han definido en esas convenciones que tú señalas muy bien, Franklin? Profesor Tito Suero, ¿qué usted tiene que decirnos en este orden? Bueno, doctor García, usted estuvo hablando de las G, la G7, G8, G80. Faltó una G ahí, la G de onda. La G de onda. Sí, por el hedor, la descomposición que surge de organismos que realmente han sido inefectivos a través de la historia. Esa convención de Ginebra, yo la aplaudo, pero esa convención está diseñada para las guerras regulares, convencionales, como si fuera un juego de ajedrez, donde hay árbitros, y si el árbitro dice una cosa, se le hace caso. ¿Quién le hace caso a la ONU? ¿Quién le hace caso a los organismos que forman las llamadas comisiones de paz y del derecho internacional? Eso se queda en papeles. Se queda en papeles. Esa Cruz Roja, esa cruz que se pone en un techo del hospital, eso no se respeta. Cuando estábamos nosotros en Irak. ¿Usted participó? ¿Usted fue como parte del equipo médico? Yo era el encargado de la parte traumatológica. ¿En Irak? En Irak. ¿Qué año estamos hablando, profesor? Estamos hablando del 2003. 2003, en Dibonilla, duramos 6 meses allí. Y los helicópteros para el transporte de las bajas, porque nosotros decimos bajas los muertos. En el lenguaje militar. Y heridos, las bajas se consideran tanto a los muertos como los heridos. Y los enfermos. También, okay. Sí, porque hay lo que se llama el injury no asociada a guerra y enfermedades dentro de ese mismo. La mayoría no son en ninguno de los conflictos, la mayoría de las bajas no son por heridas ni nada, son por enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades, doctor? Bueno, eso depende, porque por allá había, por ejemplo, la leptospirosis, había contaminación de las aguas por orina de animales. Por ejemplo, el río Éufrates
el río Éufrates era un río, o es todavía, un río altamente contaminado. Y precisamente las tropas nuestras eran las responsables de la seguridad de las 3 plantas de tratamiento que tenía. Para protegerlas. Para protegerlas. Pero como quiera, es una cosa terrible. Entonces, esas convenciones y esas cosas no tienen, porque los transportes que se hacían de las bajas, se hacían en helicóptero, que se supone que son vehículos ambulancias respetados. Sí. Una ambulancia, es una ambulancia. Todo el mundo le abre paso a una ambulancia. Le abre paso, se supone. Sí. Pero esos helicópteros tenían que ir artillados con ametralladora 70. Por si acaso. ¿Por qué? Porque eran objeto de ataque. Porque eran objeto de ataque. Y cuando íbamos en los convoyes, por ejemplo, yo que era el médico que comandaba el convoy, que era un convoy a veces hasta de 12, que es un convoy largo. Hay convoyes cortos, largos y extra largos, que parecen trenes. Yo no iba identificado. Yo iba como cualquiera de los oficiales. Porque precisamente a los que primero le tiraban eran los que estaban identificados. Al personal de salud, porque ya los demás quedan fuera de provisión de servicio. Ahora mismo, hay una estrategia que es las armas que se están utilizando es más para causar heridos que muertos. O sea, son menos letales. Menos letales para causar heridos que... En una guerra, tú matas a alguien y pues ya y eres a una persona. Ya tú tienes que tener... Neutraliza. Tienes que utilizar recursos para ese herido. Claro, y eres uno y vienen 4 a rescatarlo. Pero tú tienes ahí entonces 5 personas fuera de servicio. Una proporción muy alta de personas. En lugar de utilizar un fusil como un CT-50, tú usas una de 5.5 de calibre, que hiere, pero no mata. Entonces, es más conveniente herir que matar. En la nueva doctrina. Estamos hablando de cómo han variado las cosas. Sí. Doctor, hoy conversamos con este elenco de profesionales, el doctor Tito Suero, quien es el padre de la medicina de emergencia, medicina de desastre en la República Dominicana, una gloria de nuestro país, que ha estado durante muchos años pues muy interesado en que existan profesionales como lo que hoy tenemos acá, el profesor Franklin Gómez, Gregorio Gutiérrez, que es un abanderado de todo el cuidado que se tiene en situaciones de desastre. El tema que nos ocupa en el día de hoy es cómo los servicios de salud en poblaciones tan amplias, estamos hablando de un territorio pequeño, 40 kilómetros tiene de largo y de ancho tiene 5, lo más que tiene son 12 kilómetros, o sea, es una pequeña franja como literalmente se dice, pero es densamente poblado y esa gente están atrapados en ese lugar. Crisis sanitaria. ¿Por qué razón nosotros podemos decir en este momento que en esa zona hay una crisis sanitaria? ¿Cuáles son los ejemplos? Además del tema del agua, además del tema de que se han bombardeado hospitales. ¿Por qué podemos hablar aquí de una crisis sanitaria? Bueno, Amaury, primero es una emergencia la que lleva a la crisis, una situación de emergencia. Las emergencias son alteraciones de los servicios, los bienes, en sentido general. Y cuando se escala a una magnitud amplia, se convierte en un desastre. Y eso es una crisis. Esa crisis impide que funcionen las estructuras regulares, los servicios regulares, como bien has dicho, de salud, de comunicación, de alimentación, la seguridad alimentaria, el desplazamiento, que es lo que primeramente, lo primordial y lo que inicialmente por donde empieza la crisis humanitaria es por el desplazamiento masivo, porque son personas que están alojadas
con sus requerimientos básicos y tienen que desplazarse a lugares donde no solo que no hay esos servicios básicos, sino que son lugares también desconocidos en cierta medida, sin sistemas donde hacer sus necesidades fisiológicas, sin un techo, sin saber dónde van a guarecerse, bajo sol o bajo humo, bajo agua, si llueve. Entonces, aparte de eso, por el impacto también de los bombardeos, personas heridas, personas con enfermedades catastróficas, que esas enfermedades, obviamente el que es asmático, el que es hipertenso, se descompensan y se sobreañade una situación entonces mucho más grave. Pero además de eso, las poblaciones generalmente vulnerables, como son los envejecientes, la tercera edad, las personas de la tercera edad, las mujeres y los niños. Entonces, si eso es difícil para una persona joven, si una persona sana, imagínate cuán difícil sería para esas personas vulnerables con enfermedades también crónicas descompensadas. Así es. Señores, es una situación grave. Así es. Tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos. El tema de hoy, crisis sanitaria en épocas de guerra.